Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo, y también nuestros amados amigos y amigas que nos acompañan. Bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en medio de mensajes sobre un tema general, nuestra misión, la edificación del cuerpo de Cristo. Y llegamos al mensaje número 5, con el título La bendición del Espíritu, sello y arras. La lectura de la Biblia, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. No podría dejar de mencionar que ayer en San Pablo, aquí en San Pablo, tuvo lugar el Congreso de las Mujeres. Fueron momentos especiales, fueron momentos de mucho disfrute y de gran alineación con el encargo del Señor y la palabra profética. Y las hermanas fueron muy bien, tanto en la cuestión de el entusiasmo y la excelencia en el servicio y también en la inclusión. Esto es que necesitamos hacer, incluir a todas las personas para que sirvan al Señor. Que el Congreso de las Mujeres es un evento del Ministerio de las Mujeres y que cada región puede tener su ministerio de las mujeres, pero todas ellas necesitan estar alineadas con la palabra profética, alineados con el encargo del Señor para este momento, para que juntos trabajemos para la edificación del cuerpo de Cristo y traer el reino de Dios aquí en la tierra. Este es nuestro propósito y el ministerio de las mujeres tiene como meta levantar a las mujeres y animarlas. Si alguien aún necesita ayuda, sanidad, de ánimo, nosotros hacemos este trabajo para incluir a todas las mujeres en el servicio al Señor, en pro del reino de Dios, en pro de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto ha sido, gracias al Señor, nuestro trabajo en este tiempo. Y yo animo a todos los ministerios de las mujeres que están cada vez más alineados. Estamos cada vez más convirgiendo en una sola obra, un solo trabajo, totalmente alineados con el Señor. Y fueron momentos inolvidables. Yo no tengo cómo describirlos. Que el Señor pueda realmente bendecir cada vez más a nuestras mujeres. Y nosotros percibimos el potencial que ellas tienen para contribuir con la obra del Señor. Y ayer nosotros descubrimos que no solamente los hombres cooperadores nuestros, son nuestros generales para llevar esta guerra, esta tarea que Dios dio a la iglesia adelante, sino que nosotros también tenemos a las mujeres. Tal vez no haya mujeres generales, pero ayer nosotros vimos que tenemos mujeres tenientes coroneles. Que nosotros tenemos un ejército de guerreras que pueden en cualquier momento movilizarse para hacer la obra del Señor. Entonces, el Señor bendiga a las mujeres, a las hermanas de la iglesia. Vamos todos a trabajar, tenemos un ejército
increíble, impresionante de hombres, mujeres, de jóvenes, adolescentes, recientemente hasta de los niños. Nosotros tenemos un ejército, el ejército del rey, fábrica de vencedores Kit. Y ciertamente el Señor va a necesitar de este ejército para regresar, para la edificación de la iglesia y traer su reino de regreso. A mí también me gustaría aquello que estábamos hablando la semana pasada, la bendición del Hijo, es la redención y también el encabezarnos. Nosotros, hombres, a partir de Génesis 3, nosotros caímos en pecado y el pecado por la desobediencia de un solo hombre entró en el mundo y por el pecado la muerte también entró en el mundo y la muerte pasó a todos los hombres. En Romanos capítulo 5 dice que todos pecaron y todos carecen de la gloria de Dios. Y en Hebreos 9 nos dice que sin el derramar de sangre no hay remisión de pecados, perdón de pecados. Entonces, nosotros hombres que fuimos creados con la imagen y semejanza de Dios, para el propósito de Dios, fuimos damnificados para este propósito. Pero gracias a Dios, Dios nos proveyó una salvación al hombre y esta salvación fue necesaria que su Hijo Jesucristo fuese enviado aquí en la tierra y nosotros sabemos por el estudio del libro de Mateo, nosotros vimos que Él vino como Rey del reino de los cielos para traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Él sufrió ya en su nacimiento, no fue recibido, no había un lugar que lo podía recibir. Él nació en un pesebre y durante toda su vida aquí en la tierra fue una vida de sufrimiento, de persecuciones, de incomprensiones, muchas injurias. Y al final Él fue muerto como un malhechor y su muerte produjo nuestra redención. De su lado, cuando el soldado le abrió el costado, fluyó sangre y también fluyó agua. La sangre es para nuestra redención, para que Dios pueda, a través de la sangre derramada en la cruz de Jesús, Dios pudiese perdonarnos. Sin embargo, cada vez que un pecador confiesa el nombre de Jesús y con su corazón cree que Dios lo resucitó de los muertos, este alguien es salvo, porque a través de la obra de redención de la sangre de Jesús en la cruz, Dios entonces pudo efectuar el perdón de nuestras ofensas. Porque aquí en el capítulo 1, déjenme ver, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La palabra pecados aquí son ofensas. El perdón de las ofensas y gracias a Dios, Dios nos trajo de regreso, nos colocó en Cristo, nos colocó en el lugar correcto, en el lugar santo para que Dios pueda comenzar su trabajo santo de santificarnos en nosotros. Y a partir de ese momento entra la segunda etapa del trabajo, que es la bendición del Hijo, el encabezamiento. Dios nos está encabezando a todos en Cristo. Antes nosotros estábamos acostumbrados a vivir por nosotros mismos. Cada uno era dueño de su nariz, hacía lo que su corazón decía, lo que le quería. Pero a partir del momento que somos redimidos por la sangre de Cristo, fuimos llamados, hermanos, para estar en Cristo. Nosotros no más vivimos libres. Nosotros estamos encabezados en Cristo. A partir de hoy, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir bajo el gobierno del Señor. El Señor es quien gobierna nuestras acciones, que gobierna nuestro hablar, nuestro lenguaje. Es que el Señor pueda cada vez más encabezar
su iglesia y todos sus miembros. Aquí entonces nos dice, en la dispensación de convergir en él, en la dispensación de la plenitud de los tiempos, todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. El propósito de que Dios encabece en Cristo a la iglesia va más lejos. A través del encabezar de Cristo la iglesia, Dios va a hacer con que Cristo esté encabezando todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Esto yo les hablé a ustedes. Esto es en la dispensación de la plenitud de los tiempos. Hablé al final del último mensaje. Este mensaje, esta palabra dispensación en griego es oikonomía. Oikonomía, ¿qué es? Acortando la historia, la ejecución de un plan, la administración doméstica, esta es la traducción literal de oikonomía, hasta yo diría, la ejecución del plan de Dios para hacer la voluntad de Dios en la plenitud de los tiempos. Dios vive en la eternidad pasada, solo estaba Él antes que Dios cree todas las cosas, solo estaba Él, vivía en la eternidad, no estaba la cuestión del tiempo. Entonces Dios, para hacer su voluntad, Él creó el tiempo, y con el tiempo, creando el tiempo, creó todas las cosas toda la creación de los cielos y de la tierra en el tiempo. Y este tiempo tiene un propósito. Y este tiempo tiene un inicio y un fin. Este tiempo tiene como meta que Dios consiga hacer algo para satisfacer su voluntad. Dios tiene una voluntad y el Hijo de Él, que es Cristo el Hijo, Él tuvo la percepción de la voluntad. Entonces el Hijo, yo hablé la semana pasada, el Hijo entonces planeó y después ejecutó. ¿Planeó cómo? Planeó la creación, planeó el surgir del tiempo y ejecutó cuando desde la creación del mundo hasta aún hoy el Hijo continúa a través del Espíritu ejecutando el plan que Él tuvo para satisfacer la voluntad de Dios. Hermanos, miren qué cosa maravillosa. Nuestro Señor Jesucristo, Él era el Hijo unigénito del Padre en la eternidad pasada y Él tenía la sensibilidad de saber qué quería la voluntad de Dios. Él era sensible a la voluntad del Padre. Entonces yo le hablé a los hermanos, nosotros todos tenemos que aprender en Cristo, ser sensibles a la voluntad de Dios, ser sensible a lo que Dios quiere. Entonces, yo no voy a poder hablar a ustedes como hablé recién en la oración con los hermanos, que Dios, en verdad, para satisfacer la voluntad del Padre, entonces el Hijo, Él elaboró un plano, un proyecto, Él ejecutó y está ejecutando este plan, y esto nos muestra, hermanos, cuánto el Hijo era cercano al Padre. Tal es así que el Hijo está en el Padre. Él siempre está en el Padre y el Padre está en él. Entonces, Él sabía lo que el Padre quería. Entonces, yo le dije a los hermanos que varios años atrás, cuando yo conversé con un hermano joven maduro que necesitaba hacer la inclusión de los hermanos más jóvenes en la obra del Señor en la iglesia, y este hermano muy sinceramente me dijo, ¿qué
tú quieres exactamente de nosotros? Entonces, yo le hice una ilustración, algunos hermanos ya conocen, yo hablé de aquella ilustración de la historia en que el rey David, él solamente suspiró, ¿quién me diera beber del agua de que está en el pozo en la puerta de Belén, donde estaba el campamento de los filisteos? Y él solo suspiró, él no habló con nadie, no le pidió a nadie que busque esa agua. Y los valientes que estaban con él a su lado eran sensibles a su voluntad y sin hablar con él fueron inmediatamente a buscar esa agua con el riesgo de morir. Ellos trajeron esta agua al rey David y el rey David dijo: ¿quién soy yo para beber esta agua que tiene precio de sangre? Entonces él no bebió y lo ofreció a Dios. Lo que quiero decir es lo siguiente, hermanos. Esta sensibilidad que los valientes de David tenían con relación a David era esa sensibilidad que el hijo tenía con el padre. Él solo suspiró: ah, ¿quién me diera? Ahí los valientes fueron y lo buscaron. Hoy, hermanos, debe ser lo mismo. A través de la palabra profética, a través de rumear bien la palabra, a través del Espíritu, nosotros podemos adquirir una sensibilidad tal de que en la palabra tal vez no sea claramente dicha, pero así, en la palabra usted sabe cuál es la voluntad del Padre, cuál es la voluntad de Dios. Y usted, sin titubear, usted va a ejecutarla, usted va a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, esto se llama en Efesios capítulo 1, el beneplácito de su voluntad. El beneplácito, lo que le da placer al Padre, satisfaciendo su deseo, satisfaciendo su voluntad. Por eso, hermanos, de aquí en adelante no vamos a oír mensajes solamente con un mensaje más, sino que vamos a buscar dónde está la voluntad del Padre, dónde está la voluntad de Dios. Cuando yo descubra esta es la voluntad de Dios, yo dejo todo, pago todo el precio para ejecutarlo. Amén, amén. Oh Señor Jesús, está bien, vamos a continuar. Yo necesito terminar el versículo 11 que no terminé la semana pasada. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ustedes perciben cómo la voluntad de Dios es algo importantísimo. Es algo importante, porque la voluntad de Dios es la que origina toda la obra de Dios. La voluntad de Dios es el origen de todo lo que Dios está haciendo hoy y Dios quiere concluir. Entonces, Él hace todo conforme al consejo de su voluntad, al designio de su voluntad. Por eso, hermanos, necesitamos, voy a repetir, necesitamos aprender a ser sensibles a su voluntad. Entonces, no vamos a quedar solo en la palabra literal, sino entre líneas de la palabra del Señor, nosotros vamos a percibir por el Espíritu lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere, voy a dar un ejemplo. Los hermanos en Colombia, oyendo el mismo mensaje, inmediatamente ellos crearon Fábrica de Vencedores Kit. Yo dije la misma palabra a todos, pero ellos crearon. ¿Por qué? Opa, el Señor quiere eso. Y eso pasó a ser una herramienta para todas las iglesias. Entonces, vamos a aprender a ser sensibles a la voluntad de Dios. Muy bien, entonces, hermanos, aquí fuimos hechos herencia. ¿Qué quiere decir nosotros hechos herencia? Hermanos, nosotros, por un lado, vamos a ver, vamos despacio. En él asimismo tuvimos herencia. Hermanos, nosotros somos designados. Hecho herencia quiere decir designado. Tuvimos herencia. Quiere decir designado por suerte o escogido para ser la herencia de Dios. Nosotros somos escogidos para ser la herencia de Dios. ¿Usted sabía esto?
Dios tiene una voluntad. Y la voluntad de Dios, hermanos, es ganarnos como su herencia. Y usted fue escogido. Yo fui escogido. ¿Es verdad? Esta palabra puede ser escogido por suerte. Usted fue sorteado. ¡Oh, Señor Jesús! Cuando Cristo, hermanos, encabece todas las cosas, las naciones le serán su herencia, y la tierra y toda la tierra por su posesión. ¿No creen? Vamos a ver, Salmos 2. Salmos capítulo 2. Aquí está la palabra herencia y posesión, que es lo mismo. Capítulo 2, versículo 8. Pídeme, y te daré por herencia las naciones. Dios quiere, nos quiere como herencia. Dios quiere ganarnos, tomar posesión de nosotros como su herencia. Y nosotros somos escogidos por suerte nuestra. Sorteado sería. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios quiere tomar posesión de nosotros, posesión del hombre y tomar posesión de la tierra. Y mucho más. Nosotros que somos representados por Sión, esto está en Salmo 110, ya leímos esto, Salmo 110, versículo 2. Jehová enviará de Sión la vara de su poder, domina en medio de tus enemigos. Hermanos, el Señor, Él tiene como posesión, Sión, y Sión, hermanos, somos nosotros, que damos base para que el Señor tome posesión de toda la tierra. Entonces nosotros, hermanos, seremos la herencia de Dios. Pero no solo esto, Dios también será nuestra herencia. Efesios, volviendo a Efesios 1, versículo 14. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Es lo que voy a hablar hoy. Nuestra herencia, hermanos, es Dios. Y nosotros somos la herencia de Dios. El versículo continúa. Predestinado según el propósito de aquel que hace. Usted sabe que usted ve que todas estas cosas están relacionadas. Aquí habla de nuevo de la predestinación. La predestinación es la bendición del Padre. La bendición del Padre es la elección y la predestinación. Y por causa de la predestinación del Padre, es que nosotros fuimos predestinados para ser herencia de Dios. Y nosotros vimos la semana pasada que la predestinación y elección están interligadas, relacionadas por la fe. La elección es conforme a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no es verificar lo que cada hombre ha hecho de bien o de mal. No es para verificar sus buenas obras o malas obras. No es para verificar si usted es aquel que quiere o aquel que corre para esto. No depende de quien quiere ni de quien corre, sino de Dios, que use su misericordia. Pero ¿cómo Dios usa su misericordia? Un día, cuando la palabra del Evangelio llegó hacia usted, como siempre, podría, con duro su de corazón, usted podía rechazar a alguien que podía orar por usted y a alguien que quiere predicar el Evangelio, usted podía rechazarlo. Pero en aquel día, especialmente, algo le tocó a usted. Es Dios que usó de misericordia para usted. Usted en aquel día creyó y la fe por la presencia de Dios
te hizo ser uno de los elegidos y ser uno de los predestinados para ser la herencia de Dios. ¿No es maravilloso, hermanos? Solo que esto no para en el día de su salvación. Esto continúa todos los días de nuestra vida. Nosotros necesitamos creer todos los días y ejercitar nuestra fe para nosotros continuar, hermanos, viviendo como un justo, porque el justo vivirá por la fe. Amén. Según ya expliqué, el origen del propósito de Dios es la voluntad de Dios. Y el Hijo propone con sabiduría el plano que satisface su voluntad y lo ejecuta. Dios nada hace que no sea conforme al propósito de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí dice, el resultado de la bendición espiritual en los lugares celestiales es la gloria ser revelada en nosotros. Ya hablé esto en la semana pasada, está en Romanos 8, versículos a partir del versículo 18. Cuando venga la revelación de la gloria de los hijos de Dios, hermanos, ahí llegó el momento de la consumación de la plenitud de los tiempos. Nosotros estamos llegando al final de los tiempos y no habrá más necesidad del tiempo cuando fuese ejecutada la voluntad de Dios. Bueno, sí, no sé si complementé porque tal vez alguno no estaba la semana pasada. Dios desea hacer algo. Crear algo celestial aquí en la tierra por medio de nuestros cuerpos, por medio de los hombres viviendo en este cuerpo. Nosotros, al vivir en estos cuerpos, hermanos, nosotros estamos viviendo limitado por el tiempo y el espacio. Todos nosotros estamos dentro de este universo limitado por el tiempo y por el espacio. Y Dios así nos hizo con este cuerpo del polvo de la tierra. Pero nuestra creación propiamente dicha, que es nuestro espíritu y nuestra alma, no son de la tierra. Nuestro espíritu vino del soplo del Dios eterno y no de la dimensión del tiempo y del espacio, de la dimensión de la eternidad. Él entonces sopló en la nariz del hombre el soplo de vida, el aliento de vida, y el hombre entonces se tornó un alma viviente. ¿Por qué alma? Porque cada uno tiene una personalidad, cada uno tiene su individualidad y Dios respeta esto. Dios te dio tu individualidad, tu personalidad, para que cuando Dios lo encabece a usted, a Cristo y en Cristo, Cristo entonces gobierna sobre todas las personas con individualidades diferentes. Es algo muy bonito. Oh Señor Jesús. Por eso, hermanos, nosotros estamos hoy, la obra de Dios que está sucediendo aquí en la tierra, hermanos, no es una obra humana, no es nosotros hacer una bella organización religiosa en la tierra, no es nosotros crear una entidad numerosa de iglesias con millones de miembros, hermanos. Nuestro trabajo no es este. El trabajo que Dios quiere hacer, hermanos, es producir en nosotros algo que el hombre no consigue hacer. Dios quiere producir en nosotros, hermanos, algo que es de los cielos, algo que es espiritual, no de nuestra dimensión, de la dimensión de Dios. Por eso, hermanos, los hombres capaces consiguen hacer grandes obras humanas, pero no esta obra. Esta obra solamente puede ser hecha por Dios con la bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso, hermanos, Dios quiere usarnos, pero como canales para la actuación de su poder, de su capacidad y no de la nuestra. Cuando el hombre se cree capaz, él hace una obra humana.
Pero cuando el hombre deja que el poder de Dios actúe, Dios hace la obra de Dios. Eso es lo que Dios está queriendo hacer. La iglesia es el resultado de la obra de Dios. Ningún hombre consigue hacer esto. Ninguno de nosotros murió por la iglesia. Ninguno de nosotros podemos derramar la sangre para derrimir a los hombres. Solo Dios puede hacer esto. De aquí en adelante, hermanos, es lo mismo. La edificación de la iglesia Dios consigue hacer. Por eso, hermanos, nosotros, las hermanas ayer hablaron muy bien. En cuanto a nosotros buscamos cada vez más ser personas de espíritu contritos, de espíritus humildes, ¿no es así? Corazón quebrantado, un corazón arrepentido, nunca arrogante. Arrogancia del hombre, hermanos, lleva a la ruina, ¿no es así? El orgullo de los hombres, hermanos, termina llevando a la perdición, a la destrucción. Nuestro camino, hermanos, no es de soberbia, nuestro camino es de la humildad. Cuando nosotros reconocemos que no podemos hacer nada, nosotros confiamos en la palabra de Dios para hacer la obra de Dios, Dios lo hace. El Espíritu de Dios, con milagros, prodigios y señales, ha hecho grandes obras entre nosotros. Por eso, esta obra que resulta a partir de este cuerpo material está dando resultado con algo espiritual. Esto algo espiritual, hermanos, un día va a estar, está pasando en este momento por un momento de gestación. Nosotros, la iglesia, a través de nosotros vivir en este cuerpo y disfrutando del Señor, practicando la palabra, oyendo la palabra, haciendo la voluntad de Dios. Dios está gestando, haciendo gestar por la iglesia algo maravilloso. ¿Y sabe qué es esto? Algo que es maravilloso. ¿Está bien? Vamos a leer. Yo no quería leer, pero quería ganar tiempo, pero no. Vamos a leer. Esto algo glorioso está en Romanos 8. Versículo 18. Porque para mí tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, nosotros, en cuanto vivimos en el cuerpo, tenemos sufrimiento, pero estos sufrimientos son para producir algo maravilloso y celestial. Los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparables, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, esto maravilloso que Dios está haciendo pasar por la gestación, un día van a ser, es la gloria siendo revelada a los hijos de Dios. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar ¿qué? ¿Aguardar qué? Este nacimiento. ¿Cuándo va a ser el nacimiento? Aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Toda la creación está sujeta a vanidad por causa de la caída del hombre. El pecado entró, la muerte pasó a todos los hombres y la muerte imperó aquí. Y nosotros no somos los culpados. Nosotros somos los culpados porque toda la creación está sujeta en vanidad. No reclame del mosquito que te pica, porque usted es el culpado de eso. Porque la creación fue sujetada de la libertad de la gloria de Dios. Cuando llegue este momento, hermanos, la creación va a tener libertad. La creación hoy está bajo el cautiverio de la corrupción. Toda la creación está bajo el cautiverio de la corrupción. Cuando surja esto que Dios está queriendo hacer, nacer, hermanos, la creación será liberta también del cautiverio de la corrupción. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando. ¿Esperando qué? Estamos esperando la filiación. ¿Sabe cuál es el estado final de la filiación? De nosotros tornarnos hijos listos
para heredar la herencia de Dios, que es el mismo Dios como nuestra herencia. ¿Sabe cuándo será esta etapa final? Es la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo hecho del polvo de la tierra es lo único que nos limita en el tiempo y en el espacio. Esto será una cáscara, un capullo que va a ser roto, así, ¡tum! Y este cuerpo será cambiado por el cuerpo de gloria, no más limitado por el tiempo y el espacio. No, a mí va a ser libertado, André va a ser liberto. Van a tener un cuerpo de gloria. ¡Aleluya! Hermanos, este es el momento del nacimiento de esta cosa orgánica que Dios está produciendo a través de la iglesia y a través del encabezar de Cristo. Gracias a Dios. Entonces, vamos a continuar entonces en Efesios 1. Vamos a continuar viendo la bendición del Espíritu. Versículo 13. En Cristo, en quien también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, gracias a Dios, un día la misericordia de Dios nos alcanzó. ¿Cómo? Llegó hasta nosotros la palabra de verdad. Llegó hasta nosotros el evangelio de nuestra salvación. En ese día, nosotros oímos y en ese día creímos. Y cuando usted cree, cambia toda su historia. Usted cambia la historia de la elección de Dios y de la predestinación de Dios. Cuando usted creyó, usted hizo parte de los electos de Dios. Cuando usted creyó, usted hizo parte de los predestinados. Solo que recuerden que los predestinados aún tienen un destino para ellos. En el día que usted creyó, aún no está en ese destino. Usted está destinado para ir hasta allá. La predestinación es la predestinación es para la filiación. Entonces usted necesita comenzar a dejar que el Señor trabaje en usted para que usted crezca en vida. Más de la palabra, más vida. A través de la vida que usted vive aquí en la tierra, viviendo en el Espíritu, pasando por sufrimientos, pasando por dificultades, por problemas, tribulaciones, todo hace parte. Y esto va a hacer con que, hermanos, nosotros crezcamos en vida y maduremos y lleguemos a ser hijos maduros, listos para heredar toda la herencia de Dios. Esto es la filiación. Entonces nosotros somos predestinados para esto. Nosotros debemos creer, usar nuestra fe todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros continuamos, hermanos, alimentándonos con la palabra, nosotros tenemos el alimento diario en nuestras manos, tenemos los mensajes para ser oídos, tenemos mensajes para ser rumeados. Nuestros colportadores seapistas, ellos están inmersos todo el día en la palabra. Están en el Uber, no pierden el tiempo, están rumiando la palabra. ¿No es así? Hay un tiempo de descanso, ellos están rumiando la palabra. En medio del día ellos paran, usan media hora para rumiar la palabra. Ellos están inmersos en la palabra. Hermanos, esto hace con que crezcan más rápidamente. Nuestros hermanos tienen el privilegio, están al frente de la batalla, pero ellos también tienen el privilegio de estar creciendo más aceleradamente. Pero los demás hermanos y hermanas que no son colportores ni seapistas, nosotros también podemos aprovechar mejor nuestro tiempo, nuestro día a día, ¿no es así? Nosotros también podemos estar rumeando la palabra del alimento diario, podemos estar rumeando la palabra de los mensajes todo el día. ¿Podemos o no?
Usted está trabajando, no hay problema, pero hay un intervalo de 5 minutos, 10 minutos. Rumee la palabra. Entonces todos nosotros vamos a estar, hermanos, en el camino a la afiliación. Vamos en el camino para ser hijos maduros. Entonces, hermanos, ¿cómo es importante? ¿Cómo es importante nosotros dar oportunidades para que las personas que están en las calles también puedan recibir la palabra de verdad, el evangelio de la salvación para ellos, para las personas? Si usted se niega a salir y orar por las personas, predicar el evangelio, hacer que las personas invoquen el nombre del Señor, hacer que las personas tengan el acceso a los libros que hablan del reino, usted está negando a la persona a negar su destino. Entonces vamos a predicar el evangelio. Esta palabra de la verdad, del evangelio de la salvación, necesita ser llevado. Esta palabra necesita ser llevado por nosotros, hermanos. La palabra no camina sola. La palabra necesita de un cuerpo. Por eso Dios nos dio un cuerpo. Este cuerpo necesita ir a las calles. Necesita ir a donde están las personas. Esto es lo que está sucediendo. Vamos a dar oportunidades a todos para que todos un día por la fe puedan recibir también el evangelio de su salvación. Vamos a continuar. Un día nosotros recibimos la palabra de la verdad y nosotros también el evangelio de nuestra salvación. También nosotros creímos en este evangelio. Ahí, en ese momento, hermanos, nosotros fuimos sellados. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted sabe que es ser sellado. ¿Por qué nosotros somos sellados en el momento que creemos? Antiguamente, por ejemplo, si usted llevase un edicto del rey, por ejemplo, usted es un portador que va a llevar un edicto del rey para los generales que están luchando para otra ciudad. Entonces, el edicto del rey viene en un pergamino, en un rollo, y para sellar el rollo se derrama cera y con la estampa del anillo del rey se sellaba. Aquello, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esto realmente es la orden del rey, porque este rollo es del rey, le pertenece al rey. Entonces, cuando usted sella, usted está diciendo, esto es mío, tiene mi autoridad, mi autoría. Entonces, cuando nosotros creímos, un día vino la palabra de la verdad y nosotros creímos en el evangelio de nuestra salvación. Cuando nosotros creímos en Jesús, fuimos sellados, ¡pum! Y nunca más sale ese sello. Usted fue marcado. Los ángeles ven esto. Los hombres tal vez no lo vean, pero los ángeles lo ven. Y saben quién es marcado y saben quién no es marcado. Nosotros somos marcados y el enemigo de Dios no nos toca. El maligno no nos toca. Porque nosotros somos marcados por Dios. Usted es de Dios. Usted pertenece a Dios. Oh, Señor Jesús. Entonces, ser sellados es ser marcados. Conforme a lo que ya hablamos, es ser predestinado. También yo hablé que es ser marcado y etiquetado para determinado destino. Ustedes recuerdan, entonces, esta marca aquí que reciben la predestinación para determinada dirección. Esta marca es el mismo sello, es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos sella indicando, este va a la filiación. Y para la gloria ser revelado a nosotros, que terminé de leer ahora en Romanos, y teniendo la redención de nuestro cuerpo como su consumación, leí recién también en Romanos 8:23. Por tanto, esta marca, hermanos, es el mismo Espíritu Santo de la promesa.
Si usted me pregunta cuál es la marca que Dios puso en mí la predestinación, es el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a mirar algunos versículos, cómo es importante la cuestión de Dios haber cumplido esta promesa. Hechos 2:16. Hechos 2:16. Yo quiero leer estos versículos para que usted queden impresionado cómo es importante el espíritu de la promesa. Dios prometió y Él cumplió. En el día que usted creyó, Él lo cumplió. Este Espíritu Santo lo selló a usted. ¿Dónde estoy? Es esto, ¿no? Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, hermanos, este espíritu es el Espíritu Santo de la promesa. Dios prometió y Dios lo dio. Joel 2:28. Joel 2:28. ¿Qué dice? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Si Dios no hubiese cumplido esta promesa y enviado este Espíritu Santo de la promesa, nosotros estaríamos hasta hoy en nuestros pecados. Gracias a Dios que el Señor cumplió su promesa. Zacarías 12:10. 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Es en aquel día el Señor va a derramar ese espíritu de gracia. No sé si voy a leer todos estos versículos. Es solo para que ustedes estén impresionados. Dios prometió y Dios nos dio. Y hoy, hermanos, cuando usted creyó, Él lo selló a usted con el Espíritu Santo de la promesa. Dios confirmó su promesa. ¿Está bien? Entonces, un sello también indica posesión. O sea, nosotros pertenecemos a Dios. Pues Él tomó posesión de nosotros. Usted sabe que antiguamente, cuando yo trabajaba en la oficina, los escritorios tenían una placa que decía que era patrimonio de la empresa. Aquel es un sello. Usted sabe que usted tiene una placa de patrimonio. Usted hace parte del patrimonio de Dios. Dios colocó el Espíritu Santo de la promesa como un sello en usted y usted es un patrimonio de Dios. ¿Está bien? Entonces el Espíritu Santo entró en nosotros y nos selló y nos marcó en el momento en que creímos en Cristo y el mismo Dios tomó posesión de nosotros y pasó a habitar en nosotros para conducirnos a su gloria, tomando posesión de nosotros, totalmente como su herencia. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos tener la seguridad? Déjeme ver Efesios.
Porque en el versículo 14, voy a tener que hablar las dos cosas juntas. El versículo 14 habla así, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es las arras? ¿Qué es las arras? El sello, nosotros entendemos. El sello es que cuando nosotros creímos en Jesús, Dios entonces nos selló con su Espíritu Santo, entró en nosotros y se tornó esto una marca para los ángeles. Y esta marca indica que nosotros pertenecemos a Dios. Nosotros somos de Jesús. Nosotros somos su posesión. Está escrito esto, pero ahora, ¿cómo? ¿Qué significa? ¿Qué significa arras? Arras es una garantía. Una garantía. Arras es un aval que da seguridad de que Dios es nuestra herencia. Ahora, aquí es lo contrario. El sello indica que nosotros somos la herencia de Dios, pero las arras da el aval de que Dios es nuestra herencia, es nuestra garantía. Dios es nuestra herencia y Él nos pertenece. No solo Él nos pertenece, sino que el Espíritu Santo que Él nos dio como arras, hermanos, es nuestro antegozo. Podemos disfrutar anticipadamente de qué? De la herencia que Dios es para nosotros. Entonces vamos a mirar Romanos 8:16. 8:16. 8:16 dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted va a decir, ¿qué seguridad? ¿Qué garantía este versículo indica? Hermanos, imagínense, usted no tiene ningún documento impreso de que usted se hizo hijo de Dios. ¿Cómo usted lo prueba? ¿Cómo usted lo prueba que usted es hijo de Dios? ¿Y cómo usted sabe? ¿Cómo usted tiene seguridad? ¿Cómo usted tiene la garantía? ¿Qué te da seguridad que usted realmente es un hijo de Dios? Hermanos, gracias a Dios, el mismo Espíritu, Él da testimonio, Él testifica con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, esto es algo grande, es algo grande. El Espíritu hoy está en su Espíritu. Aquí tiene seguridad de que el Espíritu está en su Espíritu. Amén. Y aún su Espíritu da ese testimonio de que usted se tornó un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios. ¿Es o no es una garantía? ¿Es o no una seguridad? Hermanos, yo tengo seguridad de que yo soy hijo de Dios. Cuando Cristo en aquel día se manifieste, hermanos, yo me voy a manifestar con Él. Porque el Espíritu testifica con mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Segunda de Corintios 1:22. No voy a leer del versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, este confirma, nos une, nos vincula, nos une con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es Dios. Quien une al apóstol con los santos, con los hermanos, en Cristo es Dios. Y Él también ungió, nos ungió a nosotros, es Dios, que también nos ha sellado
y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Quiere decir, no solo, hermanos, es un hecho en nuestro espíritu, sino que ahora está en nuestro corazón. Este sello y esta arras, hermanos, es del Espíritu, pero está en nuestro corazón. Entonces, esto va trayendo seguridad, trayéndonos garantía de que nosotros, de hecho, tenemos el arra. Aún voy a explicar qué es el arra mejor. Segunda Timoteo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo el firme fundamento de Dios permanece. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Qué sello es este, hermanos? Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor le conoce a usted, porque usted tiene un sello de Dios. Usted pertenece a Él, oh Señor Jesús. Por eso, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque usted no es del mundo. Usted ahora es del Señor. Del Señor. Oh, Señor Jesús. Entonces, voy a explicar un poco lo que es arras, hermanos. El cual es las arras de nuestra herencia. ¿No es así? ¿Quién es esta herencia? Es Dios. Dios es nuestra herencia. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Es la garantía de esta herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, voy a explicar un poco mejor sobre arras. La palabra griega traducida para arras era usada antiguamente en la compra de tierras. En aquel tiempo no había mapa de tierras impresos. No había un documento en un registro y no tenía la referencia para probar que yo estoy vendiendo esta tierra para ustedes. ¿Qué se hacía antiguamente? Antiguamente, la persona, yo tengo una tierra, pero para que usted viaje y conozca la tierra que yo le vendo a usted, es muy difícil en aquel tiempo. En aquel tiempo no había avión, auto, era muy difícil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una muestra de mi tierra, una muestra. Yo llevo esta muestra hasta usted. Usted examina esta muestra y ve si vale el precio en el cual te estoy vendiendo, por hectárea o por quintales. Yo necesito llevar una muestra de la tierra diciendo, yo te estoy vendiendo esta tierra, de esta calidad, con estas propiedades. Usted va a examinar la tierra y va a decir, esta tierra es buena, yo quiero comprarla. Entonces, a usted, el comprador guarda esta muestra como arras, como garantías. Porque el día que usted va a visitar la tierra y la tierra no tenga esa calidad que yo le lleve como muestra, usted va a decir, no, voy a anular esta compra porque usted me mintió. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo también es las arras, es la muestra de la propiedad total, que es Dios. Entonces, usted hoy tiene una muestra de la tierra, de la propiedad que es Dios como su herencia, y hoy usted tiene el antegozo. Usted puede ya disfrutar de esta muestra. Hermanos, imaginen solo, la muestra ya está dándonos tanto gozo. Usted imagínese cuando nosotros tengamos toda la propiedad. Dios es tan rico, esta muestra que nosotros recibimos, estamos disfrutando y ya no tiene fin.
Imagínense cuando nosotros rescatemos toda esta propiedad. Entonces, esta palabra, hermano, esta palabra, el rescate, voy a decir así, el arra de nuestra herencia indica que Dios es nuestra herencia y el Espíritu Santo es la garantía de que un día nosotros iremos a heredar plenamente el mismo Dios como nuestra herencia. Por ejemplo, hoy usted sabe que Dios es amor y usted disfruta de la muestra que el Espíritu te da de lo que Dios es amor. Pero en aquel día usted va a disfrutar plenamente al Dios que es amor. Yo ya dije a ustedes nunca sintieron, ustedes van a sentir algo que nunca sintieron, como si estuviesen, hermanos, sumergido en una piscina de amor. Usted va a estar dentro de Dios que es amor. Usted va a sentir tan amado como nunca lo fue. Una de las mayores carencias del hombre es el amor. Es amor. Yo quedé atontado que la gran mayoría de las letras y de las músicas del mundo son sobre el amor o sobre la desilusión del amor. Las músicas sertanejas de folclore, ¿no son así? Hablan de amor, de la traición, de la desilusión. La música popular no es así también. Ustedes sabían que en una consulta, una búsqueda de los últimos 50 años de todas las letras que hacen referencia directa al amor, las músicas, es un total de más de 70%. Pero los que hacen referencia al amor son un total de 100%, porque esto muestra que la mayor carencia del hombre es el amor. Y el matrimonio, sin Dios, no satisface. Va en busca de otro amor. Nunca va a encontrarlo, porque Dios es amor. Hoy usted tiene una pequeña muestra, un arra del Espíritu Santo en usted para usted tener experiencia en lo que Dios es amor. Pero en aquel día usted va a tener toda la propiedad, va a tener toda la herencia. Dios es amor, va a ser su herencia. Usted va a disfrutar en la plenitud de lo que Dios es el amor. Usted nunca se sintió tan amado como usted lo sentirá. Usted va a estar envuelto por Dios, envuelto por el amor de Dios, que es la misma felicidad. La felicidad, hermanos. Un hermano me mostró la búsqueda en Google en un mes. Si yo no me engaño, no estoy engañado, 45 millones de personas buscan cómo ser feliz en un mes. El hombre está en busca del amor, de la felicidad, y sin Dios nunca lo van a encontrar. Y nosotros hoy tenemos el arra. Hoy nosotros tenemos la muestra. Y hoy, hermanos, Pedro ya habla en su primera epístola, capítulo 1. Aún no viéndolo, lo amamos. Vamos a ver. Capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? Nosotros nunca vimos a Jesús. Usted lo vino a Jesús en carne. No, nosotros nunca lo vimos. Pero usted ama y ama, ¿no es así? ¿Cómo amo al Señor? No, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? ¿Usted lo ve? Aunque ahora no lo veáis. Pero creyendo.
Usted no ve, pero usted lo cree, usted cree. ¿Y cuál es el resultado? Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, la alegría que la iglesia está experimentando en los días de hoy es algo tan maravilloso. Yo veo a todos felices, todos alegres. Es una alegría inefable. Jones, una alegría que no se puede hablar, es inefable. Y esta alegría es llena de gloria. Llena de gloria. Pero es solo una muestra. Solo la muestra. Pero un día usted va a tomar posesión. Tomar posesión del todo. Dios va a ser su herencia. Amén. Ahí dice, hasta el rescate. Esta palabra rescate puede ser también la redención. En español es redención. Es la misma palabra usada para la redención de nuestro cuerpo en Romanos 8. Entonces, hasta la redención de nuestro cuerpo, hasta que la filiación se complete, hasta cuando nazca aquel ente espiritual que yo hablé, que es la revelación de la gloria de los hijos de Dios. En aquel momento nosotros vamos a recibir, nosotros vamos a tomar posesión de la propiedad. Ahí, hermanos, entonces, esta propiedad ya es Dios, tomar posesión. Aquí vuelve a que nosotros seamos la herencia de Dios. Entonces, ¿saben cómo Dios va? ¿Cuándo es que Dios va a tomar posesión total de nosotros? Él no va a tomar posesión de usted aún lleno de pecado. Él va a tomar posesión de la parte que es de Él, de la parte del Espíritu regenerado, de la parte que Él ya trabajó. Todo lo que es de Él en usted, Él va a tomar posesión. Pero, ¿cuándo Él va a tomar posesión total de usted o de la iglesia? ¿Cuándo? En Romanos 8. ¿No es así? Cuando en la revelación de los hijos de Dios es cuando la gloria ya tomó cuenta de nosotros, ya nos llenó por dentro, ya creció en nosotros. Cuando llegue en la hora de la redención de nuestro cuerpo, porque nuestro espíritu fue glorificado, fue glorificada, solo falta la glorificación de nuestro espíritu. Ahí Dios tomará posesión total de nosotros. Esto es el significado de este versículo aquí. Hasta la redención de la posesión adquirida. Esta es la posesión de Dios. Entonces nosotros somos la posesión de Dios. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros pues sois raza electa, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, nosotros somos ¿qué? Somos una raza electa, sacerdocio real, nación santa y pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Dios tiene celos de su propiedad. Dios no quiere que cualquier otra cosa tome posesión de nosotros y tome posesión de su corazón. Cuando su corazón deja de amar a Dios y ama otras cosas, Él tiene celo, porque usted es la propiedad exclusiva de Él. Oh, Señor Jesús. Entonces, la bendición espiritual en los lugares celestiales tiene como objetivo la madurez de los hijos de Dios y la edificación del cuerpo de Cristo hasta la redención de nuestro cuerpo para la eternidad. Entonces, la iglesia, hermanos, es el pueblo de propiedad exclusiva de Dios que terminé de leer recién, que Él compró con su sangre.
Él tiene derecho sobre nosotros. Hechos 20, 28. Ele tem direito sobre nós. Él tiene derecho sobre nosotros, Nós somos da sobre su propriedade iglesia. dele. Nosotros somos propiedad de Él. Atendei por vós e por todo o rebanho He aquí, sobre o qual o Espírito Santo sobre el os Espíritu constituiu Santo bispos para os constituyó obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró seu próprio con sangue. su propia Nós sangre. fomos comprados Nosotros por fuimos Deus, né? comprados de Trabalhar Dios. do Espírito El trabajar del Espíritu tomar tiene posse como meta plena de nós, Dios sua tomar propriedade, posesión que é a igreja, plena de nosotros, su propiedad que es la iglesia, y Dios tornarse nuestra herencia. Esta herencia mutua. Por un lado, hermanos, Dios está trabajando en nosotros, haciéndonos crecer en vida, lavándonos por el agua de la palabra, santificándonos. ¿Qué es santificar? Es remover todos los elementos naturales de nosotros. Y Dios está colocando los elementos de su naturaleza santa en nosotros. Estamos siendo santificados, lavados de toda arruga, toda mancha que puede existir en nosotros, hasta tornarnos una iglesia gloriosa, sin defecto, sin mancha, pero santa y sin defecto. Así Dios va a tomar posesión de la iglesia, posesión de nosotros. Y cuando nosotros vamos a tomar posesión del Señor Jesús, hermanos, es hoy. Nosotros hemos disfrutado de la muestra de Dios en el Espíritu Santo. Pero un día, hermanos, cuando todo esto termine, cuando haya el rescate de la herencia, nosotros vamos a tomar posesión también de Dios de una manera plena, para alabanza de su gloria. Así termina aquí. Para alabanza de su gloria. En alabanza de su gloria. Entonces, la bendición espiritual, hermanos, comienza con esto está en el versículo 6, para alabanza de su gloria, y termina el versículo 12. Seamos para alabanza de su gloria, y termina con para alabanza de su gloria. Hermanos, esto nos indica que Dios vino a través de Cristo ser nuestra gracia para nuestro disfrute. Dios entonces está dispensándose a Él mismo como toda bendición espiritual en los lugares celestiales para nosotros, hermanos. ¿Cuál es el objetivo? Que Dios dispense toda la gracia, Él mismo como toda la gracia para nosotros, gratuitamente, sin pagar nada. ¿Cuál es el objetivo? Es para gloria. El objetivo de Él está en Romanos 8, para la manifestación, la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Cuando, hermanos, en este capullo, que es nuestro cuerpo humano, en esta crisálida, produzca lo que Dios quiere producir a través del dispensar de la bendición espiritual en los lugares celestiales y engendrar en nosotros un ente espiritual y celestial que va a ser manifestado en la revelación de la gloria de los hijos de Dios. Hermanos, ahí habrá terminado la voluntad de Dios será hecha. Hermanos, no habrá más necesidad del tiempo. Será en la plenitud de los tiempos. El tiempo terminó, ¿saben? Entonces ahí, hermanos, vamos a entrar en la eternidad. Esto es al final del milenio, al final del milenio. Nosotros vamos a entrar en toda la eternidad. Hermanos, hoy nosotros aún estamos en el mundo físico, la luz física. Yo dije un poco en la semana pasada, en verdad, esta luz física es un misterio para los hombres y el tiempo también es un misterio. Los científicos, los sociólogos, quien sea, los profesionales que lidian con el hombre, el tiempo, hermanos, es algo, es un misterio. Es lo único que pasa y no vuelve. El espacio vuelve. El espacio puede ir para donde quiera, pero el tiempo no. El tiempo se va y no vuelve.
Y la velocidad de la luz es otro misterio. ¿Cómo es que el tiempo y el espacio están asociados a la velocidad de la luz? Porque Dios es luz, hermanos. Nosotros vemos en Santiago 1 en la semana pasada que Él es el Padre de las luces. En Él no hay variación, sombra de variación, porque Él está en la velocidad de la luz, hasta en la luz física. Claro que Él es la luz espiritual, pero la luz física es una sombra de la luz espiritual. Pero si usted pudiese viajar en la velocidad de la luz, usted vería que teóricamente nosotros sabemos que el tiempo no pasa, usted estaría en la eternidad porque el tiempo no pasa. Y Dios habita en la eternidad. Él es el Padre de las luces. Hermanos, nosotros aún estamos viviendo en el tiempo. Pero cuando termine el tiempo, durante el tiempo, produzca lo que Dios quiera producir, que es la gloria de los hijos de Dios, que termina con la redención de nuestro cuerpo. No habrá más necesidad del tiempo. Nosotros vamos a vivir para siempre en la eternidad con el Señor. Solo que voy a colocar una lombricita en su cabeza, algo en su cabeza. Si no hay tiempo en la eternidad, el tiempo no pasa. No, pero ahí es otro concepto. En Apocalipsis nos dice así, hubo silencio en los cielos por cerca de media hora. No hay tiempo allá. Puse una lombriz en su cabeza, una duda en su cabeza. Es otro concepto del tiempo. Es otro concepto del tiempo. Porque si no hubiese tiempo, no habría historia, no habría nuestra experiencia con Dios. Es otra noción del tiempo. En la eternidad es otra noción del tiempo. Que ahora no sé explicarte. Pero hermanos, yo solo sé que lo que el Espíritu, tenemos que valorar lo que el Espíritu está haciendo a nosotros. Él nos selló para Dios. Él va a ganarnos totalmente. Vamos a hacer la herencia de Dios totalmente. Vamos a madurar, vamos a crecer. La gloria de nosotros va a crecer hasta que un día seamos insertados en la gloria de Dios. Y también, hermanos, la porción que disfrutamos hoy del Espíritu Santo es solamente un arras, un antegozo, pero un día, hermanos, cuando el Señor regrese, cuando todo esto termine, en la plenitud de los tiempos, nosotros vamos a disfrutar Dios de una manera plena. Todo lo que Él es. Dios es amor. Vamos a disfrutar plenamente del amor. Dios es luz. Vamos a disfrutar plenamente de la luz. Nosotros vamos a estar sumergidos en Dios, disfrutando plenamente de Él. Hermano, ¿no es maravilloso esto? ¿No vale la pena? Aleluya. Es esto que tengo que compartir hoy. Jesús es nuestro Señor. Amén.